Conversamos esta noche con Tomás Lagomarsino, diputado del Partido Radical, además uno de los protagonistas del diálogo constitucional por estos días. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por venir por primera vez además a Tele 13 Noche. Bienvenido. Muy buenas noches, primero que todo gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos siguen hasta ahora. ¿Cuándo debería cerrarse esta parte del acuerdo, al menos las bases? Bueno, yo diría que el marco de las bases constitucionales está relativamente avanzado y hay que entrar de lleno en otras discusiones muy relevantes para avanzar a tener una buena y nueva constitución hecha en democracia, que es por supuesto los mecanismos que nos permitan tomar las decisiones con respecto a quienes van a redactar este documento. Ahora, el viernes se dijo que se habían destrabado los nudos, pero hoy día tampoco hubo humo blanco, por eso le pregunto, ¿cuándo? ¿Esta semana debería estar ya zanjarse definitivamente un acuerdo? Sé que hay un borrador, pero ¿un acuerdo firme? Yo diría que todos tenemos mucha ansiedad, tenemos como un trastorno, ansiedad generalizada, producto del tema constitucional, lo digo médicamente hablando, e incluso uno mismo tiene esa ansiedad de querer que ya esté zanjado, que esté con toda la firma ese documento, que va a ser el acuerdo finalísimo. Pero esto no es en el mismo contexto que sucedió en el año 2019, donde esto fue hecho en tiempo récord porque había un contexto completamente diferente. Aquí el día de hoy estamos en el año 2022, donde por supuesto todas las fuerzas políticas se están dando mucho más tiempo para hacer esto. No solamente porque quieren alargar la discusión, sino yo me atrevería a decir porque quieren que esto funcione, que esto salga bien. Y en ese sentido avanzamos sin prisa, pero sin pausa, y espero, a mí me encantaría que pudiéramos terminar en octubre con un acuerdo firmado, pero si es que se requiere más tiempo para tener un buen acuerdo, bueno, que sea el tiempo que se requiera. Hablemos del borrador. Ahí se dice que Chile es un Estado unitario, 3 poderes, Congreso bicameral. Entiendo que también hay acuerdo en que este órgano funcione por menos tiempo y con menos convencionales o menos miembros. ¿Qué está faltando entonces? Yo siempre he señalado desde el primer día que espero que este nuevo proceso constitucional sea poco ostentoso, sea más austero, sea más sobrio. Porque sinceramente, el tema de la nueva Constitución no es una prioridad para la ciudadanía al día de hoy. Tenemos un tema muy preocupante con la seguridad, la inflación, la economía, las tremendas listas de espera que ojalá como presidente de la Comisión de Salud tuviéramos un segundito para hablar de ellas, que está en niveles inéditos. Entonces, el tema constitucional es un tema que tenemos que cerrar el día de hoy. Este capítulo ya está abierto y tenemos que darle un final. Pero tiene que ser de forma menos ostentosa, menos parafernálica, de tal forma de que no se robe la agenda y que las personas no crean legítimamente que es todo el debate que está llevando el sistema político en estos momentos, siendo que hay preocupaciones tan o más importantes el día de hoy como las que ya señalé. Chile Vamos está pidiendo un árbitro como en el fútbol, para que fiscalice las bases mismas que se están negociando. ¿Se justifica esa petición a su juicio? Bueno, vamos a hacer que sea la NEF, ¿no? Pero efectivamente en el anterior proceso hubo un árbitro que fue la Corte Suprema. Yo creo que ese es el desde y esperamos que se mantenga, es decir, que la Corte Suprema pueda zanjar. Ahora, obviamente no es una cuestión que el día de hoy esté aterrizada o zanjada todavía. Es una cuestión que está en conversaciones. Tuvimos un avance más que significativo con las bases constitucionales que, como yo señalaba, nos dan tranquilidad, certeza a todos los sectores políticos. Por un lado, que no se va a refundar Chile, que yo creo que es una cuestión súper importante, que no se va a cuestionar el derecho a propiedad, que no se va a cuestionar los emblemas patrios, los estados de excepción que tanto requieren las personas en el sur, los carabineros que, por cierto, están combatiendo en estos momentos los temas de seguridad, que no vamos a refundar Chile. Pero también, por otro lado, da tranquilidad en algo que a mí me parece muy importante, que el Estado subsidiario no va a quedar consagrado constitucionalmente. Y eso me parece que es sumamente importante, porque, bueno, yo lo veo siempre desde el área de salud, pero el día de hoy depende del tamaño del bolsillo de una persona, de su capacidad económica, la salud a la cual puede acceder, y eso es parte de este modelo subsidiario que queremos terminar también. Usted recordaba que la Corte Suprema fue la que al menos debía zanjar en el proceso anterior, pero para muchos realmente no lo hizo, o requería una cantidad de firmas que, por ejemplo, en el caso de la derecha nunca alcanzó, que eran 39, no tenían esos votos. ¿Usted siente que la Corte Suprema hay que volver a darle ese rol, o se necesita, como dice la derecha hoy, otra figura? Es que, ¿cuál es la alternativa, diría yo? Hay quienes plantean el día de hoy que sea el Senado, pero el Senado es incumbente, es un órgano claramente político y que por supuesto va a estar tomando decisiones
arbitrales sobre su propia existencia, sobre sus propias características, yo creo que estéticamente se ve mal. Entonces, un órgano judicial, jurisdiccional, como es la Corte Suprema, a mí me parece mucho más atractivo, más que le puede dar mayor legitimidad. Y si hay que ver las formas de recurrir, reanalizarla, revisarla, yo creo que no hay ningún problema, que sean menos delegados, poniendo que se puedan ser el nombre de quienes participen de este órgano electo, o diputados, senadores también, que puedan recurrir con una cantidad determinada, pero creo yo que es importante dejarlo en un órgano que sea lo menos incumbente en cuanto a su final, producto de este proceso constitucional. Sí. Usted que estaba ahí en la negociación misma, con los detalles y las conversaciones, ¿ve a la derecha apoyando un órgano 100% electo o todavía hay muchas dudas respecto a eso? ¿O se puede utilizar como moneda de cambio por otro elemento? Yo quiero en este momento ser bastante sincero. Yo soy de un sector político diferente de Chile Vamos, pero yo el día de hoy prefiero valorar cómo Chile Vamos se ha mantenido con su compromiso de que una nueva constitución sea redactada en democracia. Porque no ha sido fácil para ellos, uno lo ve, como republicanos que recientemente se salió de la mesa, ha capitalizado esta posición que tiene Chile Vamos y que de forma muy valorosa han mantenido estoicos, manteniendo su compromiso. Entonces, más que entrar en los cuestionamientos de si es que dan un poquito más o dan un poquito menos, o que defienden esto o que defienden otro, que quizás en muchas cosas yo no estoy de acuerdo, y no lo estoy, por cierto, en algunas cosas que plantearon en su documento inicial. Pero lo que yo quiero relevar y destacar es que se han mantenido estoicos con su compromiso de una buena y nueva constitución hecha en democracia, que podamos cerrar este capítulo. Y así también todas las restantes fuerzas políticas han tenido la mejor disposición. Yo siempre digo un viejo dicho: ante el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Y pucha que han habido voluntades en esto. Ahora, si se impone este borrador que se ha conocido durante esta jornada, de los cuales dimos algunos puntos, hay sectores, sobre todo en el oficialismo, que dicen, bueno, para esto en realidad con tanto borde, con tanto límite, mejor hacer una reforma y sincerar las cosas. ¿Qué piensa usted de ese argumento que está ganando terreno en algunos sectores? Yo creo que nada reemplaza una constitución hecha en democracia, y democráticamente, por cierto. Y debajo de estas bases constitucionales, que se trascendieron algunas de ellas, pero no son aquellas que van a ser las finalísimas, sino que son un insumo, un avance que se llegó en ciertas reuniones. Debajo de ellas hay miles de decisiones. El número de integrantes de la Cámara de Diputados, senadores, cómo se eligen, la distribución territorial, las competencias. De hecho, no sale un presidente de la República, es decir, si tenemos un gobierno presidencialista o semipresidencialista, está bastante abierto. Es decir, hay una cantidad de decisiones abajo de esa, o arriba, mejor dicho, porque son bases justamente porque decimos que se construye sobre ella, son miles, y por tanto un órgano que yo quiero que sea 100% electo va a tener mucha cancha para trabajar, pero siempre con la premisa de que ya no se va a poder refundar Chile, es decir, que las personas no van a prender su televisor y van a descubrir de la noche a la mañana de una discusión que los va a cuestionarse dónde vamos a llegar. Bien. Quiero llevarlo al otro tema de la jornada, el TPP-11, que se aprueba finalmente en el Senado después de una larga tramitación, 4 años tuvieron que pasar. Uno ve al gobierno a regañadientes, ¿no? Sabemos que el presidente no la va a hacer cumplir mientras no existan estas side letters, estos acuerdos complementarios. ¿Qué lectura tiene usted de lo que pasó finalmente y qué debería hacer el gobierno con este acuerdo que obtuvo una amplia mayoría en el Senado? Yo creo que es difícil hacer una lectura política en estos momentos, pero claramente el mundo que está en contra del Tratado Transpacífico 11, o el CPTPP, como se llama ahora, es parte de la base política ciudadana del presidente Gabriel Boric, y yo creo que es muy complejo que haya sucedido esto, como primer punto. Ahora, yo soy una persona que cree en el libre comercio, que Chile tiene que estar integrado en las cadenas de valor a nivel internacional, pero no a cualquier costo. Y yo, antes de ser político, soy médico de profesión, y siempre me ha generado ruido cómo en estos tratados de libre comercio de nueva generación hemos venido incorporando nuevos mecanismos que
fortalecen la propiedad intelectual de medicamentos y con ello van debilitando a quienes nos permiten tener medicamentos a precios más asequibles, como son los genéricos. El TLC con Estados Unidos, que hace tantos años se aprobó, hizo que en nuestra legislación ingresara un mecanismo que se llama información no divulgada, que permite extender artificialmente patentes por 5 años adicionales. El TPP inicial, cuando estaba en Estados Unidos, traía muchos de este tipo de mecanismos. La gran mayoría quedaron suspendidos una vez Donald Trump se retira, pero un artículo quedó activo, que es el 18.53, y que trata de avanzar en un mecanismo, no quiero dar la lata, pero para hacer el punto, que se llama linkage, que vincula la propiedad intelectual, que actualmente está en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, con el registro sanitario que está radicado en el Instituto de Salud Pública. Y esto busca, al estar aparejadas, prolongar artificialmente periodos de propiedad intelectual, fortaleciendo monopolios farmacéuticos. De hecho, en la modernización del acuerdo de la modernización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, también vienen estos mecanismos. Probablemente muchos tratados de libre comercio en el futuro van a traer estos mecanismos. Y yo, desde antes de ser diputado, vengo en un trabajo en contra de incorporar estos nuevos mecanismos porque dañan el acceso a medicamentos y creo que tiene que ser una línea roja no transable, no solamente en el TPP, sino en los tratados que vengan. Perfecto. Diputado Tomás Lagomarsino, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, gracias por la invitación. Buenas noches.